Solo al Señor, ¿verdad, hermanos? Rendimos nuestra alabanza y nuestra adoración. Voy a invitarles para que, puestos de pie, hermana Maidoni de López nos dirige con la oración de invocación. Oremos. Padre bendito, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta mañana venimos, Padre celestial, a decirte, Señor amado, que te damos muchísimas gracias, Padre, porque eres bueno, grande y misericordioso en nuestras vidas, Señor amado. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar una vez más, Padre celestial, reunidos en tu nombre, bendito Dios, para alabar y bendecir tu santísimo nombre. Invocamos esta mañana, Señor, tu presencia aquí con nosotros, Padre Celestial, para que todo lo que hagamos, Señor, que va dedicado a ti, Señor, tú lo aceptes con un olor fragante, bendito Señor, y que te goces, Padre Celestial, de ver a tus hijos que te adoramos y te alabamos, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, bendice a los hermanos que están presentes, Padre Celestial, bendice al hermano que trae tu palabra también, bendito Señor, y bendice a todos los que nos reunimos esta mañana en tu nombre, Padre Celestial, que sea únicamente para darte la gloria y la honra que solo tú te mereces, Padre bendito. Te pedimos, pues, Señor amado, que te goces esta mañana y que recibas, Padre Celestial, todo lo que traemos para ti, bendito Dios, porque te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre bendito y precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Damos gracias al Señor, hermanos, porque Dios un día envió a su Hijo a morir en esa cruz y el Señor resucitó. El Señor vive en nuestro corazón, y voy a invitarles para que podamos entonar ese hermoso himno, porque Él vive. La letra aparecerá en las pantallas, y si alguien tiene su himnario de Celebremos su Gloria, número 222. Nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, más de la tumba con poder resucitó.
con esa seguridad, hermanos, que el Señor vive, voy a invitarles para que nos acerquemos delante de Él y vengamos a confesar nuestros pecados. Voy a invitar a hermana Hortensia para que sea ella quien dirija la oración de confesión. Ponemos de pie, hermanos, y oramos. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito, alabado, glorificado y exaltado es tu nombre, Señor, aquí en todos los confines de la tierra. Una vez más, Padre amado, en esta preciosa hora de la mañana, venimos muy agradecidos contigo, Padre, por el día de ayer que pasó, por la noche que pasamos, Padre Celestial, ese descanso a nuestro cuerpo. Gracias por la vida, la salud que tú nos regalas hasta este momento. Gracias porque amanecimos vivos, ya estamos viendo la luz de este otro día. Y esto es una bendición, Padre, que solo tú nos das. Ahora, Padre, en esta preciosa hora de la mañana, los que estamos delante de tu presencia, reconociendo, Padre, que somos imperfectos delante de ti. Tú nos hiciste perfectos, dice tu palabra, sed santos porque yo soy santo. Pero, Padre, siempre ofendemos, siempre fallamos. Estamos seguros de ellos, Padre, y a ti no te podemos engañar porque estamos descubiertos delante de tu presencia. Tú escudriñas la mente y pruebas el corazón. Por eso es, Padre, que nosotros tenemos que estar seguros que a ti no te podemos engañar, Padre Celestial. Ahora, Padre, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que viniera a sufrir a este mundo. Gracias, Padre, porque Él tomó nuestro lugar. Se hizo maldito por nosotros, Padre, porque murió clavado en una cruz. De este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque Él me escogió, mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado. Cuando mi confianza puse solo en mi Salvador, prenda que el Señor me dio de vida eterna. Escogido fui de Dios, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió, mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió, mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió, mi Dios. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Señor, hermanos, porque fuimos escogidos? Amén. Voy a invitarles para que puedan ponerse de pie, un tiempo muy especial dentro del orden del culto, y voy a invitarles para que ustedes puedan saludarse, se puedan dar la bienvenida, puedan darle la mano o un abrazo al hermano que está a la par de ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos alegramos en tenerlos en la casa del Señor. Saludamos también a quienes nos ven por medio del internet en la página de Iglesia Rosa de Sarón. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará.
Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Porque veo en ti la gloria de Jehová. Yo te amo en el amor del Señor. Amén. Seamos entonces todos bienvenidos, hermanos, que el Señor nos bendiga. Saludamos a la hija de hermana Mayori, quien en esta mañana nos acompaña, que el Señor les bendiga. Y voy a invitarles, hermanos, así puestos de pie, vamos a cantar 2 coros. Cantamos el coro Dios está aquí y tu fidelidad. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol. Se siente fuerte su espíritu de amor. Es grande tu fidelidad, incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén. Voy a invitarles, hermanos, para que podamos en esta mañana interceder los unos por los otros. Si usted desea pasar al frente, arrodillarse o ahí donde está, lo puede hacer para que vengamos, nos acerquemos delante del Señor, pongamos lo que traemos dentro de nuestro corazón y el Señor responderá conforme a su voluntad. Voy a invitar entonces al hermano pastor para que él dirija la oración. Les voy a invitar, hermanos, para que si ustedes quieren utilizar o venir, ¿verdad?, adelante y postrarse ante la presencia de nuestro Dios, podamos hacerlo. Y así, hermanos, podamos en esta mañana presentar nuestras acciones de gracias y lo que haya en nuestro corazón delante de la presencia de nuestro Dios. Voy a invitarles, ¿verdad?, para que podamos también, hermanos, tomar en cuenta todas las necesidades que hay en la vida de nuestros hermanos. Recordemos, hermanos, que estamos en una temporada en la cual, ¿verdad?, pues la enfermedad está azotando. En esta mañana nuestra hermana Marta no está con nosotros por tener enfermo a sus niños. Pidámosle al Señor, ¿verdad?, que el Señor le ayude y que ella, ¿verdad?, pues los niños pronto puedan tener mejoría. Y así, hermanos, también tenemos, ¿verdad?, de muchos enfermos que se han reportado, y les voy a invitar para que tomemos nosotros en nuestra oración también la lista de enfermos en esta mañana. Hermanos, sigamos orando por la vida de hermana Leticia de López, por nuestro hermano Miguel Arriaga, hermano Daniel Gramajo y su esposa, por hermana Braulia de Gómez, hermano Julián Víctor Gómez, por hermana Lorenza
Gramajo y hermano Rigoberto de León. Y hay también, hermanos, por la vida de hermana Yolanda López. Sigamos orando también por hermana Yolanda, viuda de Cifuentes, por hermana Ana, viuda de Maldonado, por hermana Cecilia Hernández. Ella, verdad, constantemente nos suplica sus oraciones al Señor, ya que se encuentra bastante enferma. También hermano Delfino López y su esposa, y por su familia, hermano Vitelio Ochoa, hermana Virginia, viuda de Ochoa, por Paulino Chávez y su hijo, hermana Erlinda Mengíbar, hermana Araceli de Arriaga, hermana Virginia López, hermano Jacobo Guzmán y hermana Luisa de Guzmán, por doña Lesbia de Cifuentes, por hermana María Rodas, por la niña Carol Morales Barrios, por Daniel Gómez, por Sebastián Cifuentes, por Giancarlo Gramajo Arriaga, hermana Cleria Arriaga, hermano Adelso Cifuentes, hermana Rosa, viuda de Santizo, por hermano Mario Gramajo, Eduardo Ordóñez, por doña Lubia de Arriaga, hermana Natividad Cifuentes, hermana Reina de Echeverría y hermano Arturo Echeverría, por hermana Isolina de León, hermano Célido Villagrán, por hermano Eulalio Mejía, hermana Nivia de León de Mejía, por las hermanas de hermano Julián Víctor Gómez. Él nos pide, verdad, oraciones por ellas y especialmente por su hermana Marta Gómez, por hermano Isidro Echeverría, hermana Esperanza Arriaga, por hermano José Maldonado y hermana Delmi, por hermano Cecilio Gramajo y hermana Amalia, por hermana Trinidad Jerez, hermano Clodomiro de León, por Epifanio Barrios y Fuentes, por Otto Barrios y Fuentes y su esposa Aide Romero, por hermana Marina Santizo, hermana Iris Santizo de Mazariegos, hermana Rosita López y hermano Roberto López, hermana Evanidia Arriaga, hermana Delfina Ruiz, hermana Gladys de Cifuentes, por hermana Yuri Ruiz, hermana Irma de Ochoa y su familia, por la misionera Ami Monterroso, por Edgar Ruiz. Sigamos orando también por la vida de hermano Daniel Ordóñez, hermano René Barrios, por hermana Marlene Villatoro de Barrios. También le suplicamos sus oraciones por don José Villatoro Aguilar, por hermana María de León y esposo, por hermana Eduvilia Gramajo, hermano Antonio Eduardo López, hermano Felipe Mejía, hermana Otilia López, hermana Zoila de Echeverría de López, hermano Encarnación Ailón y su esposa, también hermana Sarita Santizo de López nos pide oraciones, verdad, en su favor, por hermano Gavino Mejía y hermana Cruzita, por hermano Delfino Gramajo, por Eddie Arriaga, por hermana Lucy de Escobar, por Rigoberta Santizo, por Facunda Barrios, por Marina Arriaga, por hermano Alejandro Ordóñez, por don Emilio Ruiz, por Isabel Semidey, por hermana Francisca Álvarez. Sigamos orando, hermanos, por todos los enfermos. También, verdad, oremos para que el Señor bendiga la vida de nuestros hermanos que están atravesando por situaciones difíciles en la vida. En esta mañana les voy a invitar para que todos nos unamos en esta oración al Señor. Amante Padre, gracias te damos porque nos das la bendición de estar juntos, de estar unidos, Señor, ante ti, clamándote, Señor, y presentándonos. Gracias te damos, Señor, porque eres nuestro Dios, porque tú, Señor, estás con nosotros y nos ayudas grandemente. Por eso, Señor, te adoramos y te bendecimos en este día. Y nos presentamos ante ti, Señor, con nuestras acciones de gracias. Tú sabes, Señor, cuánta gratitud hay en nuestro corazón, porque has sostenido nuestra vida. Tú sabes, Señor, que nuestros cuerpos han enfermado, pero tú has traído medicina, tú has sido el sostén nuestro, Señor, para que la enfermedad no nos aniquile, sino por el contrario, sea erradicada de nosotros. Y por eso, Señor, estamos agradecidos contigo y en esta mañana venimos, Señor, con acción de gracias delante de tu presencia, a pedirte, oh Dios eterno, que tú aceptes la acción de gracias que hoy tu pueblo te rinde. Gracias te damos, Señor, por los tiempos que estamos viviendo. Gracias por el calor, Señor, porque esto anuncia que ya la lluvia, Señor, está cerca para hacer nuestras sementeras. Por eso te agradecemos, oh Dios, porque tú eres el que decide, Señor, y ordenas los tiempos en este mundo. En esta mañana, Señor, al estar ante ti, tú sabes, Señor, cuántas acciones de gracias traemos.
y rogamos, Señor, que las aceptes. También, Dios eterno, yo sé que no hemos mencionado el nombre de todos tus hijos que estamos aquí en este día, pero Padre, tú conoces la gratitud y la necesidad que cada uno presenta. Tú sabes, Señor, tenemos necesidades variadas, pero en esta mañana, Señor, al estar ante ti, rogamos, Dios eterno, que tú puedas bendecir nuestra vida, que tú puedas ayudarnos, Señor, en todo, y que en todo, Señor, nosotros honremos y glorifiquemos tu santo nombre. Ponemos, Señor, esta lista de enfermos, a los niños enfermos, a los jóvenes, a las madres de familia, a los padres. Oramos, Señor, por nuestros hermanos ancianos y ancianitas. También, oh Dios eterno, encomendamos a todos nuestros familiares que están lejos de nosotros y te pedimos, Dios eterno, que tú quieras bendecir sus vidas donde quiera que ellos estén. En esta mañana, pues, Padre, te ponemos también todas las actividades que se están llevando, Señor, en el seno de tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos estás permitiendo pintar tu casa. Te agradecemos, Señor, por todos nuestros hermanos que se han preocupado por mantener este lugar de una manera, Señor, en la cual sea también de testimonio para todos aquellos, Señor, que necesitan creer en ti. Señor, ayúdanos y te pedimos por todas las actividades que se avecinan. Permite, oh Dios, que haya salud, que haya vida y que podamos estar unidos para darte gracias, Señor, porque ya van transcurriendo más de 100 años y tu santo evangelio sigue proclamándose en medio de nosotros. En esta hora oramos también por nuestros hermanos en los Estados Unidos y donde quiera que se encuentren. Rogamos, oh Dios, que tú les ayudes, que tú les bendigas y que ellos puedan permanecer siempre cerca de ti. En este día, pues, Señor, te alabamos, honramos tu sagrado nombre y te pedimos, Dios eterno, que tú seas con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, porque Él nos permite podernos acercar delante de Él, dejar nuestras cargas, dar nuestra gratitud al Señor. Y esperamos en Él entonces conscientes de lo que hemos pedido, si es la voluntad de Dios, y si no, esperamos lo que Él tenga para cada uno de nosotros. Voy a invitarles para que puestos de pie podamos entonar los coros, qué bueno es el Señor, y hay un motivo que es de grande gozo. Es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su Santo Espíritu me bautizó. Eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace cantar. De todos mis pecados libres soy, al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó. Qué bueno es el Señor, qué bueno es, qué bueno es. Que con su Santo Espíritu me bautizó. Eso es lo que me hace cantar. Eso es lo que me hace cantar. De todos mis pecados libres soy, al cielo voy. Eso es lo que me hace cantar.
Él es mi vida, Él es mi todo, siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfos me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, llena mi vida de seguridad. Soy feliz, porque Cristo me salvó y ahora vivo por Jesús, porque Él es mi Salvador. Volver atrás no puedo más, porque el mundo nada me puede dar. Soy feliz, porque Cristo me salvó. Queremos darte gracias, Señor, porque nos has permitido poder alabar y glorificar tu nombre. Ahora queremos acercarnos delante de ti, queremos pedirte, Señor, que puedas iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a leer tu palabra, Señor, y que lo que leamos pueda quedar grabado en cada uno de nosotros. Que puedas usar, Señor, al hermano que trae tu palabra como un instrumento, Señor, en tus manos. Bendice a cada uno de los que estamos en este lugar y te pido también por los hermanos que tendrán a cargo en dirigirnos con las lecturas. Señor, entonces te pedimos tu iluminación y queremos, Señor, entonces pedirte que a la hora del mensaje solamente podamos estar dispuestos a escuchar tu palabra. Son cosas que te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles, hermanos, para que podamos abrir nuestra Biblia. Quiero invitar a hermano José Maldonado y a hermana Lourdes Bonilla para que ellos puedan pasar a este lugar y puedan ellos dirigirnos con las lecturas. Les invito a buscar la voz profética en el libro de Isaías, capítulo 52. Leemos los versos del 13 al 15 y luego pasamos al capítulo 53 y leemos los versos del 1 al 3. Isaías capítulo 52, versos del 13 al 15. Pasamos al capítulo 53 y leemos los versos del 1 al 3. Voy a invitarles para que llevemos esta lectura de una manera unida, hermanos. Participamos todos de la lectura de la palabra del Señor. Amén. Leemos. Sufrimientos del siervo de Jehová. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. La voz evangélica la encontramos en el Evangelio según San Juan,
capítulo 18, versos del 28 al 40, y hermano José nos dirige con esta lectura. El Señor nos bendiga, hermanos. San Juan, capítulo 18, versos 28 al 40. Amén, hermanos. Voy a invitarles para que ustedes puedan seguir con su vista esta lectura en la palabra del Señor. Y dice de la manera siguiente: Jesús ante Pilato. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no le habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Buscamos la voz apostólica, hermanos, en Hechos capítulo 13, versos del 27 al 29. Hechos capítulo 13 del 27 al 29, y esta lectura la vamos a llevar de una forma antifonal. Cuando todos la tengan, responder con un amén, por favor. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Amén. Amén, hermanos, que el Señor bendiga nuestra vida por medio de su palabra, y les invito, así puestos de pie, cantamos el himno La Siembra número 8 en el himnario de fe y alabanza. Sembraré la simiente preciosa
del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. Los invito entonces, hermanos, para que con mucha reverencia podamos escuchar el mensaje de la palabra del Señor para esta mañana. Hermanos, agradecemos al Señor porque tenemos este momento especial para meditar en la palabra del Señor en este día, que por cierto, hermanos, ¿verdad? Es un día muy especial para la iglesia del Señor. Quizá, hermanos, nos preguntemos, ¿verdad? En esta mañana, bueno, ¿por qué muchos de nuestros hermanos no estarán con nosotros? ¿Dónde estarán? Bueno, quizá, ¿verdad? Algunos están enfermos, pero otros hermanos muchas veces aprovechan el tiempo, hermanos, para diferentes cosas, ¿verdad? Especialmente en estos días que, sin lugar a dudas, hermanos, ¿verdad? Son días de recuerdos y de muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros muchas veces encontramos en la vida. Y en esta hora, pues yo quiero invitarles, hermanos, para que pensemos, ¿verdad? En lo que nosotros venimos a hacer delante de la presencia del Señor el día de hoy. En esta mañana, hermanos, vamos a recordar un poquito, hermanos, el ministerio de Jesús. Para el mundo, hermanos, ¿qué día es hoy? ¿O no estamos nosotros viviendo en el mundo? ¿Cuál es? Y fíjense, hermanos, que en esta semana se recuerdan muchos acontecimientos, ¿o no es así? Muchos acontecimientos, hermanos.
¿Qué acontecimientos se recuerdan, hermanos? ¿Qué leímos hoy en la Biblia? ¿O no quieren hablar o quiere que yo termine y nos vayamos luego? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que leímos en la Biblia, hermanos? La muerte del Señor Jesucristo. Hace 8 días, hermanos, meditábamos, bueno, ¿para qué vino a morir Cristo? ¿Para qué vino a morir el Señor, hermanos? ¿Tiene algún significado la muerte de Cristo para usted o no tiene ningún significado? ¿Cuál es el significado para usted? Bueno, el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. A esta semana, hermanos, hablando así generalmente, ¿verdad?, se le conoce como la semana de Pascua. ¿Y qué quiere decir Pascua, hermanos? Quiere decir, ¿verdad?, pasar por alto. Eso es lo que quiere decir la palabra Pascua. Pero ¿quién se inventó esa palabra, hermanos? ¿De dónde nace? ¿De dónde nace esa palabra, hermanos? ¿Por qué la Pascua? ¿Qué es lo que se pasa por alto, hermanos? ¿Y por qué, verdad, tan importante esa palabra en el lenguaje cristiano? ¿O no es importante para usted? Fíjese que la palabra Pascua, hermanos, nace en el pueblo judío. El Pesá, ¿verdad?, o Pasá, como se llamaban los judíos en su idioma. Eso quería decir sencillamente, hermanos, la noche, ¿verdad?, en que el Señor pasó por alto nuestros pecados, nos perdonó, no hizo cuenta de ellos, ¿verdad? Y ahí, hermanos, en la salida de Egipto es cuando nace la Pascua, ¿verdad? En la intención divina de perdonar al hombre, de no tomarle en cuenta sus pecados. Si en esta mañana les dijera, hermanos, hagamos una lista, ¿cuánto nos habrá perdonado Dios? Todos, pero ¿cuántos serán, hermanos? Y fíjese que somos tan ingratos que todavía seguimos pecando y todavía seguimos pidiendo perdón. Y el Señor, hermanos, esa sí es paciencia, ¿o no, hermanos? Esa sí es tolerancia. 1, 2 y 3 veces. ¿Y cómo está ya con aquel que le ofende a uno? Airadísimo, ¿no es así, hermanos? Y hace 8 días les decía a mis hermanos, miren, cuando nosotros recordamos la muerte del Señor Jesucristo, recordamos el gran amor de Dios. Porque en esta semana, hermanos, nosotros debemos de recordar cuánto castigo merecemos nosotros. No sencillamente merecíamos, merecemos por nuestras desobediencias. O no merecemos juicios de Dios, castigos de Dios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá alguien que diga, no, yo no merezco que el Señor me azote a mí? ¿Qué dicen ustedes? Todos merecemos ser azotados por Dios. Pero en su gran misericordia, hermanos, el Señor quiso pasar por alto, ¿verdad?, los pecados de la humanidad, los pecados del hombre. Y sin embargo el hombre aún no quiere, hermanos, entenderlo así. También, hermanos, el día de hoy, ¿verdad?, muchos recuerdan, dice, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Cómo entró Jesús, hermanos? ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Y qué significa, hermanos, esa entrada triunfal? Fíjense, hermanos, que a Jesús ya habían planeado matarlo. Pero saben, hermanos, los que querían matarlo no tenían el valor de hacerlo. Y hasta cierto punto, hermanos, Jesús los desafía. Y entra, hermanos, todo lo contrario, como rey a Jerusalén. Entra montado ¿en qué, hermanos? En un pollino, dice, hijo de asna, que era, hermanos, un animal de carga.
que usaban, ¿verdad?, los campesinos, los pobres, la gente del pueblo, ¿verdad? Era el medio, podríamos decir, ¿verdad?, el medio de transporte que ellos tenían, ¿verdad? Los reyes montaban en caballos, ¿verdad?, en semovientes arrogantes. No, Jesús entró humildemente en un pollino. Y miramos, ¿y qué hizo la gente? ¿Qué hizo la gente cuando vieron entrar a Jesús, hermanos, montado en un pollino de asna a Jerusalén? Recordemos un poquito, hermanos. Dice que tendían sus mantos, cortaban ramas, palmas, las tendían, ¿verdad?, en el camino. Por eso, ¿verdad?, se le conoce a este domingo, aunque no sabemos si fue, hermanos, un primer día de la semana o qué día fue, ¿verdad? Se le llama el Domingo de Ramos, ¿verdad? Porque es cuando la gente recuerda la entrada triunfal de Cristo Jesús. Pero miremos, hermanos, qué triste, ¿verdad? Pasada esa entrada, ¿qué pasó con Jesús, hermanos? ¿Qué pasó con Jesús? La gente recordó el maravilloso espectáculo, oír a los niños cantando, Hosana, Hosana, el Hijo de David. ¿Qué pasó, hermanos, con lo que vio la gente? ¿Se les quedó en la memoria? ¿O pasa, hermanos, como pasa entre nosotros, ¿verdad?, las fiestas mundanas? Pasaron y se olvidó todo lo que pasó. Y así le pasó a la gente de Jerusalén, hermanos. Olvidaron el gran acontecimiento y la gran proclamación, cómo el Señor Jesucristo entró, ¿verdad?, para indicarles que Él era su Salvador, y no lo quisieron recibir así. Pero, hermanos, en esta mañana yo les voy a invitar para que recordemos un poquito, hermanos, el verdadero significado de la muerte del Señor Jesucristo. Quiero que recordemos, hermanos, lo que en esa noche en que Él fue tomado preso pasó, hermanos. ¿Qué pasó la noche en que Jesús fue tomado preso, hermanos? ¿O fue apresado para llevarlo a la cruz, hermanos? ¿Qué acontecimiento último, hermanos, narra la Escritura en el ministerio público de Jesús? ¿Cuántos han leído, hermanos, el Evangelio? ¿A cuántos les interesa la historia de Cristo Jesús? Yo creo que nos debe de interesar a todos los creyentes, pues la noche, hermanos, que el Señor Jesucristo fue apresado, antes de serlo, instituyó, hermanos, lo que comúnmente conocemos como la Cena del Señor. Un acontecimiento, hermanos, significativo, fíjese, para la vida de los creyentes. Saben ustedes, hermanos, que la Cena del Señor es la que confirma plenamente a los hijos de Dios, oigan bien esto, como hijos de Él. Si yo les preguntara, hermanos, por herencia, los israelitas eran los hijos de Dios, pero para confirmar que ellos eran sus hijos, ¿qué tuvieron que hacer en Egipto, hermanos? Recordemos un poquito la historia sagrada, hermanos. ¿Qué tuvieron que hacer en Egipto? Pero ¿qué tuvieron que hacer ellos, hermanos, para confirmar realmente que eran hijos de Dios? Recuerden, hermanos, que habían habido cuántas plagas y el faraón no los quería dejar ir. Habían habido cuántas plagas, 9 plagas, y el faraón se había endurecido. Y el Señor dijo que con la 10ª plaga Él iba a ablandar el corazón de Faraón. Y esa 10ª plaga, hermanos, simbolizaba la muerte de ¿quiénes? De todo primogénito, tanto de los hombres como de las bestias, de todos los animales, hasta del primogénito de Faraón, que ya se sentaba en el trono. Y para que a los israelitas no le pasara esto, hermanos, ¿qué ordenó el Señor? A ver, hermanos, recordemos un poquito la historia. A ver, hermana, ¿qué nos decía?
que ellos tenían que apartarse un cordero. ¿Cómo, hermanos? A ver, recordemos un poquito. Un cordero, dice, sin mancha. Y tenían que sacrificarlo entre las 2 tardes del día 14 del mes de Abib. Ahí era, ¿verdad?, la celebración de la Pascua, ¿verdad? Y hermanos, todo aquel israelita que no hubiera hecho esa señal, ¿qué hubiera pasado en su casa? Se hubiera, hermanos, muerto el primogénito y la plaga de Dios los hubiera alcanzado. Por eso, fíjense, hermanos, la Pascua, fíjense, que Jesús celebra, fíjense, es una indicación que Él hace, hermanos, acerca, fíjense, de cómo el verdadero pueblo del Señor tiene que identificarse en el cuerpo místico de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el cuerpo místico de Cristo, hermanos? ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? ¿Saben cuál es, hermanos? La iglesia. Usted y yo somos, ¿verdad?, el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿O acaso no el apóstol Pablo dice, verdad, que el Señor es la cabeza de qué? De la iglesia, y que nosotros somos su cuerpo y que Él es nuestro Salvador. Entonces, fíjense bien, hermanos, la Pascua, la celebración de la Pascua, para los judíos, hermanos, era la fiesta nacional, el acontecimiento grande, hermanos, que nadie debería de perderse. A Jesús, hermanos, lo estaban sentenciando a muerte, y para permanecer según los que lo llevaban a la muerte, limpios, ¿qué hicieron, hermanos, según la historia que leímos en Juan el día de hoy? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Quiénes estaban procurando la muerte de Jesús? ¿Los romanos o los judíos? Los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos para Jesús? ¿Quiénes eran, hermanos? ¿Saben quiénes eran? Sus hermanos. Sus hermanos, sus familiares, sus parientes. ¿Y saben cómo eran ellos contados también? Como el pueblo de Dios. Y por eso, hermanos, ellos querían matar a Jesús, pero no podían hacerlo. ¿Por qué? Sus reglamentos, sus leyes le prohibían matar a las personas. Por eso lo llevaron a Pilato. Y quisieron permanecer limpios, hermanos, llevando a Jesús ante Pilato para que él lo sentenciara. Pero fíjense, hermanos, que antes el Señor había confirmado a sus discípulos celebrando la cena. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos, cuando estaban comiendo? Y fíjense, hermanos, es algo tremendo. Yo no sé cómo podría estar el corazón de Jesús. Imagínense, hermanos, Jesús conocía perfectamente que en el pequeño grupo de discípulos que estaba con él, ahí estaba el que ya había hecho el trato para entregarlo. Ya Jesús, hermanos, tenía conocimiento perfecto, no porque le hayan ido con el chisme, sino porque Jesús conoce, ¿verdad? Conoce todo lo que hay en el corazón del hombre. Fíjense, hermanos, que hay otro acontecimiento antes de la cena del Señor, y es el lavamiento de pies. ¿Y creen ustedes que Jesús le lavó los pies a Judas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se los lavaría o no se los lavó? ¿Y cómo se sentiría Jesús lavándole los pies al traidor? Miren, hermanos, cómo el Señor nos demuestra cómo se debe de amar. El Señor estaba ahí y comió Judas la cena, hermanos. ¿Qué piensan ustedes? Incluso dice la Biblia que Judas mojaba con Cristo en el mismo plato, comía en el mismo plato del Señor. Imagínense ustedes. Y Jesús sabía, hermanos, que él no era fiel, pero lo estaba odiando el Señor, hermanos. No lo estaba odiando, él comparte. Fíjese bien, hermanos, él celebra la cena. A la hora dice que ellos iban a cenar, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús dice,
Si usted va a Primera de Corintios, le voy a llevar ahí, ¿verdad?, donde está el resumen del Evangelio y la enseñanza. A Primera de Corintios, ¿verdad?, capítulo 11 y versículos 23 en adelante. Miremos, hermanos, esta historia, ¿verdad?, porque es maravillosa. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Cómo es posible, hermanos? Ustedes se han dado cuenta cuando hay un enfermo en la casa y que ya están las últimas. Estamos pensando en comida. ¿Quién piensa en comer? Nadie. ¿Quién piensa en fortalecerse? Nadie. Jesús sabía que iba a morir. ¿Estaba el Señor apenado por eso, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿O estaba seguro de lo que estaba haciendo? Él sabía que iba a morir, pero que iba a morir, hermanos, por los pecados del hombre. Y miren, hermanos, cómo el Señor simboliza, hermanos, su muerte. Dice: porque también yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Fíjense, hermanos, el Señor instituye lo que se conoce como el memorial de la cena del Señor, no el sacrificio. ¿O es un sacrificio tomar la cena del Señor? ¿Qué dicen ustedes? Lo hacemos a veces en la hora más cómoda que podemos. Lo hacemos a veces, hermanos, en los lugares más cómodos, hermanos, y muchas veces lo hacemos en plena paz, en pleno contentamiento. ¿Cómo estaba Jesús en esa noche? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Ya sabían que Jesús iba a morir? Ya lo sabían. Por eso, hermanos, está, ¿verdad?, el capítulo 14 de Juan. Jesús les había dicho que iba a morir. ¿Y cómo se habían puesto ellos, hermanos? Se habían puesto tristes. Por eso el Señor les dice, ¿verdad?, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Y nos deja, hermanos, la hermosa promesa, ¿verdad?, de estar un día con Él en su presencia. Y por eso, miren, cuando el Señor Jesús instituye la cena, dice el versículo 4 que Él simbolizó. Oiga bien esto, hermanos. Simbolizó su cuerpo. ¿Con qué, hermanos? ¿Con qué lo simbolizó el Señor? Lo simbolizó con el pan. ¿Por qué con el pan, hermanos? Piense usted por un momento, ¿por qué con el pan? ¿Quiénes saben de dónde viene el pan? Bueno, no me vayan a decir, ¿verdad?, de la panadería. Ahí salió ya el producto hecho, pero ¿de dónde viene, hermanos? Viene del trigo. ¿Verdad que nace el trigo? ¿Dónde, hermanos? En el campo. Fíjese que muchas veces es amenazado por inclemencias del tiempo. Muchas veces en el campo, hermanos, también tiene que crecer juntamente con malezas. ¿O no es así, hermanos? ¿Verdad? Y después, hermanos, pasa todo el proceso de ser cortado, de ser secado, de ser trillado, de ser molido, ¿verdad?, hasta llegar a sacar la harina, ¿verdad?, que es la que nosotros consumimos y que es de un sabor muy especial. Y miren, hermanos, el Señor, ¿verdad?, simboliza el sacrificio de su cuerpo. Oiga bien, hermanos, el sacrificio de su cuerpo. Todo lo que Él iba a pasar, ¿por qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Para beneficiar a quiénes? A nosotros los humanos. Fijémonos, hermanos, por eso es que esto es lo importante de reconocer, hermanos, no solo en estos días, sino en todo tiempo. Que Cristo murió, dice el apóstol Pablo, ¿por qué? Por nuestros pecados.
Fíjese bien, hermanos, que el Señor Jesucristo, Él, ¿verdad?, viene a tomar el lugar nuestro. Dice, Él tomó. Y fíjese, y se lo dio, dice, a sus discípulos. Le dice, tomad, comed esto, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Por eso, fíjense, hermanos, para la iglesia, para el pueblo del Señor, hermanos, el celebrar la cena del Señor es, hermanos, recordar la muerte de Cristo. ¿Pero por qué, hermanos? Por nosotros, por nuestros pecados. Por eso, fíjese bien, hermanos, el apóstol Pablo dice que para que nosotros podamos comer del pan y comer de la copa, ¿cómo debemos de estar con Cristo? Yo quisiera invitarles, hermanos, para que veamos en el versículo 27 de este mismo pasaje, que es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora notemos, hermanos, aquí, ¿verdad?, hay una prevención tremenda. El Señor muere por nosotros para perdón de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermanos? ¿Que los hijos de Dios debemos de vivir en pecado? ¿Haciendo lo malo? ¿Haciendo lo que no conviene delante de la presencia del Señor? Y por eso, miren, hermanos, la celebración de la Pascua confirmó la vida de aquellos 11 discípulos y de aquellas mujeres que no se mencionan, pero ahí estaban, hermanos. ¿Y saben por qué lo digo? Porque el Señor no andaba solo con sus discípulos, andaban mujeres que le servían. Y la Biblia dice que algunas lo hacían aún de sus bienes, ¿verdad? Había mujeres que andaban con Cristo Jesús también. Pero fíjense, hermanos, el Señor en esa noche instituye la cena, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, que es el acto más trascendental. Por eso, hermanos, yo siempre les he dicho, cuando celebramos la cena del Señor, usted puede faltar a los cultos por una necesidad o X problema, pero sabe, hermanos, a qué celebración no debemos de faltar. ¿A qué celebración en la iglesia no debemos de faltar? A la celebración de la cena del Señor. ¿Y saben por qué? Porque ahí vamos a afirmar nuestra fe cada vez que nos reunimos los hijos de Dios. Fíjese, porque es un símbolo tremendo en la iglesia, es un memorial, hermanos, no es un sacrificio. El sacrificio fue el que se llevó, ¿dónde, hermanos? En la cruz del Calvario. Ahí fue sacrificado el Señor. El Señor, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos, hay una creencia errada, que cuando el ministro presenta el pan, este se convierte en el cuerpo de Cristo, y que cuando levanta la copa se convierte en la sangre de Cristo Jesús. No, el Señor dijo que el pan solo era ¿en qué? En memoria, en memoria. Como lo que hacen hoy muchas personas, ¿verdad? Que se quedan celebrando algunas actividades después de que alguien muere, y hacen una comida y la hacen en memoria del que se muere. ¿O no es así, hermanos? Fíjese que la cena del Señor, hermanos, nosotros la hacemos, la recordamos en memoria, hermanos, de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, de aquel, ¿verdad?, que llevó nuestros pecados en la cruz. Y que si hoy nosotros, fíjese, tenemos el privilegio de estar ante la presencia del Señor, es únicamente por la muerte de Cristo Jesús. Porque de lo contrario, hermanos, ¿tendríamos derecho nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendríamos derecho de presentarnos ante Cristo? No tendríamos derecho. Hermanos, ¿cómo estaríamos en nuestros pecados? Hoy venimos aquí y nos sentamos muy tranquilos,
Pregúntese usted en esta mañana, bueno, ¿y qué hice yo para que mis pecados fueran perdonados? ¿Qué hemos hecho? ¿Cuánto le pagó usted al Señor? Muchas personas se jactan y fíjense, hermanos, mandan grandes ofrendas a veces a los templos para perdón de pecados, pero saben que la salvación no se compra. ¿Qué valor tiene la salvación para el hombre? ¿Qué valor tiene, hermanos? Tiene la sangre de Cristo Jesús. Solo imagínese usted, ¿verdad? Dice, Él tomó la copa y dijo, esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué quiere decir pacto, hermanos? ¿Qué quiere decir pacto? Es un convenio. El Señor dio su sangre, ¿como qué, hermanos? Como ofrenda por nuestros pecados. Sencillamente, hermanos, con la intención que nosotros confesemos, nos apartemos y vivamos para Dios. Fíjese nuestra parte, hermanos, confesar, apartarnos y vivir para quién, y vivir para Dios. ¿A quién beneficia esto? ¿Quién es el beneficiado? ¿Es Jesús? ¿Es el Padre o somos nosotros? Los únicos beneficiados somos nosotros. Somos nosotros, hermanos. ¿Qué merecíamos nosotros? Fíjese, por eso, hermanos, entonces es que la cena del Señor, en primer lugar, hermanos, recordemos esto, es un recordatorio de su muerte por nuestros pecados. Es un memorial, hermanos, que la iglesia debe de celebrar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta cuando el Señor venga. Y tenemos, dice, que vivir anunciando su muerte. Es un anuncio de la muerte. ¿Por qué es tan importante la muerte de Cristo para el mundo? Y eso, hermanos, es lo que hoy contradice mucho de lo que se celebra en el mundo. Porque en vez de que el mundo se aparte del pecado, se mete más a pecar. ¿O no es así, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Hay grandes celebraciones donde se van haciendo muchos recordatorios hasta de cosas que Jesús no pasó. Por ejemplo, ¿verdad? Se cuentan las caídas del Señor. ¿Cuántas caídas dice la Biblia? ¿Habla que el Señor cayó? No, solo la Biblia dice que le nombraron a alguien para que lo ayudara a llevar la cruz, pero no habla la Biblia de caídas. ¿Por qué? Porque el Señor, hermanos, en todo su vigor soportó el sufrimiento por nosotros, porque si no alguien dijera, no, si a Jesús lo ayudaron. No, Jesús fue solo a la cruz. Por eso hay un himno que nos dice, al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz. Fijémonos, hermanos, no hubo ayudas. El Señor demostró flaqueza, hermanos. Se puso a llorar cuando Pilato lo interrogó. Se pondría a llorar el Señor cuando fue azotado con varas. Cuando los soldados, hermanos, creyendo, ¿verdad?, que Jesús era un simple hombre, le tapaban los ojos y lo abofeteaban y le dijeron, bueno, profetiza ahora y dinos quién fue el que te golpeó. ¿Sabría Jesús quién lo había abofeteado? Claro que sí, hermanos. Pero fíjense bien, hermanos, Jesús, eso debemos de tener claro en la mente, que en ningún momento presentó debilidad. Cuando Él estaba orando en Getsemaní, hermanos, ¿estaba débil el Señor? Dice, ¿verdad?, que Él estaba angustiado hasta la muerte. ¿Por qué, hermanos? ¿Por Él o por sus discípulos? Yo no sé, hermanos, si ustedes han visto morir a alguien, pero alguien que esté en el temor de Dios. ¿Por quién está sufriendo? ¿Por el que se va o por los que se quedan? ¿Qué dicen ustedes? Muchas madres no quieren morir por sus hijos.
Muchos padres no quieren dejar este mundo por sus hijos. Y miren, hermanos, en el momento en que Jesús está en el Getsemaní, el Señor no está, hermanos, orando por él. ¿Por quién está orando? En esta semana es bueno leer, hermanos, la oración intercesora del Señor. ¿Dónde la tenemos? San Juan capítulo 17, ¿verdad? En el cual el Señor, ¿verdad?, está rogando, hermanos, que el Señor cuide, que el Señor guarde a sus discípulos. Ninguno de los que me diste, dice, se perdió, solo el hijo de perdición, solo el desobediente. Miren, hermanos, Jesús en ningún momento en su muerte, Él presenta flaqueza. Él es azotado. Fíjese, el Señor, hermanos, carga con su cruz. Fíjense, hermanos, esto es algo tremendo que nosotros leemos en la Sagrada Escritura. Y antes de morir, podríamos decir, Él está donando su sangre. ¿O no es así, hermanos? ¿A quién se la está donando? A nuestro Padre Dios. Y le está diciendo, ¿verdad?, que Él iba a entrar en esa alianza, en ese convenio de salvarnos, muriendo en la cruz del Calvario, para que la sentencia de muerte que pesa por el pecado ya no recayera sobre a todos aquellos que creyésemos en Él. Por eso, fíjense, hermanos, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, llega a la cruz. Y eso es lo más significativo, hermanos, para la iglesia al día de hoy, aunque muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero es lo más significativo, hermanos, porque si Jesús no hubiera muerto, ¿qué esperanza tendríamos de salvación? Ninguna esperanza de salvación, ninguna, hermanos. ¿O habría alguna cantidad? Hay algo tremendo, hermanos. El Señor le dice a sus discípulos, oigan bien, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga. Y por eso, hermanos, es bueno que nosotros recordemos siempre estos pasajes. Les digo, hermanos, la iglesia cristiana no tiene problema en este sentido, porque todos los días del Señor le llamamos así, hermanos, al primer día de la semana, ¿verdad? Nosotros nos presentamos ante Dios celebrando el triunfo de Cristo. Por lo que para los judíos, fíjese, fue un triunfo en aquel momento. ¿Sería triunfo, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Fue un triunfo, pero momentáneo, porque pronto, hermanos, después de la muerte del Señor, ellos llevan, hermanos, el desagrado más terrible de la vida. ¿Pudieron matar a Jesús? ¿Pudieron exterminar con su vida, hermanos? ¿Pudieron acabar con el plan de salvación? No. ¿Verdad? La muerte del Señor, hermanos, es momentánea. Él llega a la cruz y muere. Fíjese, y muere por nosotros. La Biblia es clara, hermanos, en los pasajes de la Biblia que leímos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que Jesús fue llevado a la cruz y fue muerto en medio de dos ladrones, ¿verdad? En el libro de Hechos, ¿verdad?, el apóstol Pedro está registrando, ¿verdad?, que Jesús, después de que fue crucificado, fue sepultado. Pero ¿cuántos días tardó, hermanos, la muerte de Jesús? 3 días. Fue la victoria que prácticamente ellos celebraron. Pero, hermanos, notemos, ¿verdad?, que con todo eso el Señor Jesucristo, por eso se dice que la muerte para el pueblo del Señor, la muerte de Jesús, hermanos, no es la derrota de Jesús, es el triunfo de Jesús. Porque Él desafía la muerte. Y con ello, miren, hermanos, ¿qué enseñanza nos da?
¿Qué enseñanza nos da para nosotros la muerte de Jesús? ¿O no hay enseñanza, hermanos, en este pasaje de la Escritura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay enseñanza o no la hay? ¿Qué nos enseña, hermanos? Fíjense, nos enseña también que para el cristiano, hermanos, como dice uno de los cantos contemporáneos, la muerte del cristiano solo será un leve dormir y un eterno despertar. Y esto es una gran realidad, hermanos. Jesús, ¿verdad?, nos enseña. Él fue a la cruz. Nosotros hoy solo tenemos que llegar, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Y eso es lo importante. Entonces, hermanos, en la cena del Señor, nosotros, ¿verdad?, tenemos el gran éxito de Jesús. Y hermanos, y tenemos también la simbolización de la iglesia del día de hoy en el cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Es importante entonces que todos nosotros pensemos. Hay muchas personas, fíjense, que creen que, bueno, sencillamente creer en Jesús, pero no, hermanos, realizar sus ordenanzas. Saben, hermanos, que la celebración de la Cena del Señor es una ordenanza sagrada. ¿Y quién la tiene que cumplir? ¿La tenemos que cumplir nosotros los cristianos hoy o no, hermanos? Fíjense que el Señor Jesucristo dice claramente, hermanos, ¿verdad? Dice: haced esto en memoria de mí. Y hermanos, las órdenes se discuten o se cumplen. ¿Qué dicen ustedes? Muchas personas, hermanos, discuten las órdenes, pero aquí, hermanos, el Señor está dando mandatos. Cuando decimos ordenanza, para muchos, ¿verdad?, deberíamos decir mejor mandato del Señor, porque a veces ordenanza como que la tomamos un poco liviano, pero no es así, hermanos. Es la orden del Señor, y Él nos pidió, hermanos, tanto, ¿verdad?, que nos simbolizáramos en el agua, que significa pureza, como también, hermanos, que nos simbolizáramos, ¿verdad?, en su sangre. Por eso, hermanos, es que muchos, ¿verdad?, piensan que cuando se toma el vino, ¿verdad?, este vino va a limpiar, hermanos, los pecados en el interior del cuerpo de la persona. ¿Lo hará el vino, hermanos? Y que cuando se come el pan, este pan va a sanar el cuerpo de la persona. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es el que sana? Por eso, fíjense bien, hermanos, esta es una celebración espiritual, que lo hacemos, hermanos, recordando nuestra obediencia y nuestro deber ante la presencia del Señor. Pero el que hace, hermanos, la obra de sanidad en el cuerpo, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. El pan, ¿verdad?, solo es símbolo. ¿Quién nos sostiene, hermanos, en la vida? ¿Quién nos da vida? ¿Quién es, hermanos? ¿Quién es el que nos proporciona la vida? Fíjese que el Señor en un pasaje en el Evangelio de Juan, entre sus capítulos 6 al 8, cuando Él explica de su ministerio, hermanos, el Señor dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Los discípulos del Señor, hermanos, y aún los fariseos se escandalizaron, porque Él dijo, ¿verdad?, que el que comiera su carne y el que bebiera su sangre, ese sería salvo. Pero ¿qué significa eso, hermanos? Fíjese, aquel que esté consciente de que sus pecados han sido perdonados con la muerte de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, es importante que nosotros, ¿verdad?, le demos el verdadero significado que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas, y que nosotros, hermanos, cada día nos acerquemos más y más y vivamos nuestra vida en relación con Cristo Jesús, recordando, hermanos, que su sacrificio, recordando, hermanos, que todo lo que Él hizo en la cruz lo hizo por nosotros y para nuestro bien. Esta es una semana, hermanos, en la que realmente se recuerda. Y fíjense, hermanos, que bíblicamente
es la única fecha que más o menos se asemeja con la obra redentora de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque está basada en el calendario del pueblo judío. Su calendario de ellos, hermanos, no es solar, es lunar, ¿verdad? Sus meses tienen a veces de 27, 28 y hasta 31 días unos, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque ellos tienen un calendario diferente y para ellos, ¿saben ustedes que esta es la primera semana del año en Israel, hermanos? Esta es, ¿verdad?, la primera semana del año en Israel. Para nosotros, ¿verdad?, ya vamos en el mes de abril porque tenemos un calendario diferente. Pero, hermanos, es bueno, ¿verdad?, que nosotros recordemos. Y fíjese bien, hermanos, recordemos que el Señor viene o no viene. ¿Regresará nuevamente o no regresará? Si notamos, hermanos, en la misma institución, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y luego nos da instrucciones. ¿Cómo debemos de vivir la vida? ¿Debemos de estar analizando siempre nuestro vivir, hermanos, o no? ¿Qué piensan ustedes? Voy a invitarles que leamos el versículo 28. Versículo 28, ¿verdad? En 1 Corintios 11 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es eso de probarse, hermanos? Dese cuenta, hermanos, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Fíjense, hermanos, que este texto tiene 3 aspectos importantes. La primera cosa dice, nos manda no a ver cómo viven los demás o cómo viven los demás. ¿A dónde nos manda, hermanos? A ver cómo vivimos nosotros en nuestra relación con Dios. Pruébese, dice. Luego hay una coma y dice, cada uno a sí mismo. Fíjese, pruébese cada uno a sí mismo. ¿No les parece redundante ese texto, hermanos? Podría decir simplemente, pruébese y coma así del pan y beba de la copa. Pero no, el apóstol Pablo, hermanos, está viendo la importancia, la seriedad, hermanos, y lo significativo y profundo que es, hermanos, para nuestra salvación y nuestra relación con Dios, el no olvidar, hermanos, estos actos redentores de Dios. Hermanos, en la cruz, hermanos, el Señor culmina su plan de salvación. Las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz fueron las siguientes: consumado es. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiso decir Jesús? Para muchos solo fue palabras de alguien que estaba en agonía y terminó de vivir. Pero el Señor, ¿qué estaba diciendo, hermanos? Que el plan total de Dios para la salvación del hombre está completo. ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta, hermanos? ¿Hace falta algo? ¿O qué hace falta? No hace falta absolutamente nada. El plan de salvación, hermanos, está hecho, está realizado. Y por eso el apóstol dice, nosotros debemos de vivir, no solo cuando venimos a celebrar la cena del Señor, hermanos. No vayamos a hacer, ¿verdad?, lo que hicieron los fariseos, los judíos, que entregaron a Jesús a sentencia. Ellos se quedaron afuera. Pero ¿quiénes eran los que estaban realmente matando a Jesús? ¿Los romanos o los judíos? ¿Qué dicen ustedes? Los judíos, las malas intenciones, ¿verdad? El pecado de aquellos hombres, querían apartar de Jesús de su camino. ¿Cuál era el problema, hermanos? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, hallaban cómo acusarle.
la Biblia dice que no hallaban cómo acusarle. Fíjense que una de las acusaciones es que éste dijo que destruiría el templo de Jerusalén, ¿verdad? Que ha sido construido en 40 años y que él en 3 días lo volvería a reedificar. ¿Estaba hablando Jesús del templo de Jerusalén, hermanos? ¿De qué templo estaba hablando? De su cuerpo. Él les estaba diciendo, miren, destruyan este cuerpo y van a ver que en 3 días este cuerpo va a levantarse. Esa fue la acusación que pesó, hermanos, en contra de Jesús y que por cierto fue falsa. ¿Encontró Pilato, hermanos, en el examen que le hizo a Jesús algo digno de muerte? No. Y por eso les dice a los judíos, crucifiquen ustedes conforme a sus leyes. Y ellos dijeron, no, porque las leyes de ustedes sí pueden hacerlo, pero las de nosotros no, mejor mátenlo ustedes. En palabras nuestras, así fue, hermanos, ¿verdad? La presión que ellos hicieron contra el soldado romano. Pero fíjense, hermanos, los causantes de la muerte de Jesús fue su pueblo, ¿verdad? Fuimos nosotros, hermanos, y por eso el apóstol Pablo dice que hoy nosotros debemos de vivir probando nuestra vida. Cada día, hermanos, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y dése cuenta, hermanos, el que hoy hace a un lado el sacrificio de Cristo Jesús, ¿será peligroso, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Miren, dice en el versículo 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ahora, hermanos, hay un texto que debe de preocuparnos. ¿Sí, hermanos? Y es el texto siguiente. Yo les voy a invitar, hermanos, para que con mucha atención lo leamos. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos, ¿sabe qué pasa con las personas que no obedecen a los mandamientos de Dios, a los mandatos de Dios? ¿Qué reciben? Ya hicimos un breve análisis, hermanos, de lo que le podía pasar a Israel en Egipto si ellos no mataban el cordero, no pintaban la parte de arriba de la puerta y los marcos de la puerta, ¿verdad?, con la sangre del cordero. ¿Qué les podía pasar a ellos? Sus primogénitos podrían morir. ¿Qué le pasa, hermanos, a un cristiano que menosprecia, hermanos, los actos redentores de Dios? Que no vive bien su vida espiritual, que aún, hermanos, diciendo que es cristiano, que es cristiana, vive en el pecado y participa indignamente de la cena del Señor. ¿Qué le pasa? ¿Se fortalece o se debilita? Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y muchos qué dice? ¿Qué será eso de dormir, hermanos? ¿Saben qué significa? Que han sido quitados de la iglesia. Porque ¿saben quién está viendo lo que la iglesia hace, hermanos? ¿Quién es el rey de la iglesia hoy? ¿Quién, hermanos, es la cabeza de la iglesia? Es Cristo Jesús. Y el Señor, hermanos, está realizando su juicio en la iglesia. Y por eso, ¿verdad?, el apóstol Pablo dice, vivamos el evangelio de acuerdo, hermanos, a los mandamientos del Señor. ¿Verdad? Recordemos que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Verdad? Que el Señor Jesucristo, hermanos, Él no quiere, hermanos, ¿qué quiere para nosotros, hermanos? ¿Quiere que los juicios de Dios estén constantes en nuestra vida? ¿O qué quiere el Señor? Fíjese que si usted lee, hermanos, en los mensajes de Jesús, en San Juan capítulo 10, el Señor dice, yo he venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. En San Juan, ¿verdad? Al final del capítulo 3, cuando habla con Nicodemo, el Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo para que el mundo sea salvo por él. El Señor no viene, hermanos, para que yo viva enfermo, para que yo viva débil, para que yo viva necesitado. Jesús vino, hermanos, para darme vida. Y por eso, hermanos, yo debo de vivir en obediencia a Dios. El apóstol Pablo, apelando, hermanos, al sentido de la iglesia de su tiempo, dice en el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Fíjense, hermanos, hoy vivimos bajo la disciplina de Dios y por eso es que debemos cada día ajustar nuestra vida, hermanos, a la disciplina del Señor. Vivir nuestra vida como Dios manda. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor hizo ya el sacrificio en la cruz. Hoy nosotros lo que tenemos que hacer es vivir rectamente. Fíjese, rectamente, hermanos, la palabra del Señor. Vivamos nuestra vida como Él manda. Procuremos, hermanos, ser agradables al Señor en todo tiempo. Y vivamos, hermanos, agradecidos, dándole gracias a Dios. Yo no sé cuántos de nosotros estamos agradecidos porque Jesús murió por nuestros pecados. Porque hoy ya sabemos, hermanos, que aún no importa cuánto tiempo lleguemos a vivir en el mundo, pero un día, hermanos, vamos a estar con Cristo Jesús. Las penas, las tribulaciones, todo lo que hoy pasamos, hermanos, va a ser cosa del pecado. Incluso, hermanos, la Biblia dice que ni tan siquiera nuestros pecados, lo que nosotros hicimos de malo, se va a recordar, ¿verdad?, en la nueva vida. ¿Por qué, verdad? Dice la palabra del Señor que cuanto está lejos el oriente del occidente, el Señor hizo alejar de nosotros nuestros pecados. Yo quisiera medir, hermanos, qué distancia tiene el oriente del occidente. ¿Qué distancia hay, hermanos? Es una distancia infinita, no se puede medir, hermanos. Pero el Señor así nos ilustra su gran amor. Y por eso en esta mañana, hermanos, yo quiero invitarles. Tenemos una semana, hermanos, para vivirla. ¿Cómo tenemos que vivirla? En la paz de Dios. No nos involucremos, hermanos, en celebraciones vanas, en recordatorios malos. ¿Saben qué hacen el día jueves, el día miércoles, hermanos? ¿Qué hacen, hermanos? Muchos, ¿verdad?, sacan a sus hijos a pedir pan, a burlarse, hermanos, de un judío. ¿Cómo se llamó ese judío? Se llamó Judas. Y saben ustedes, hermanos, que el que se burla de un judío se está burlando del pueblo de Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor de los que se burlan del pueblo de Dios, hermanos? Dice, serán benditos los que te bendijeren. Y fíjense, hermanos, si no hubiera habido un Judas, hubiera salvación para nosotros. Judas, a pesar, hermanos, de que traicionó al Señor, aún para nosotros es de bendición. Y por eso yo les aconsejo, hermanos, no formemos mal a nuestros hijos, enseñémosles. Este fue hombre del pueblo de Dios. Si él cometió pecado, un día responderá por sus pecados. Pero ¿quiénes somos nosotros para burlarnos de él? Si nosotros hemos sido iguales a él, quizá en algún momento traicionando al Señor Jesucristo, quizá en algún momento, hermanos, viviendo mal nuestra fe. ¿O no es así, hermanos? Entonces, ¿qué moral tenemos nosotros para juzgar a un hombre? Yo les invito, hermanos, no nos contaminemos con esas cosas. Vivamos nuestra vida, ¿verdad? Hagamos, hermanos, lo que el Señor nos manda, ¿verdad? En nuestro hogar. Oremos, busquemos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que si queríamos hablar con Dios, ¿podemos, hermanos? Podemos hacerlo. Busquémoslo, ¿verdad?, en nuestro aposento y tratemos, hermanos, que esta semana sea una semana de recogimiento espiritual, en el cual nosotros
vivamos nuestra vida en eterna gratitud y dándole gracias al Señor, porque un día, en su gran misericordia, Él envió a Jesús a morir por nuestros pecados y hoy somos salvos por esa muerte en la cruz. Amén. Voy a invitarles para que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor para darle gracias a Él, ¿verdad? Por ese gran sacrificio de Cristo Jesús y porque gracias a ese sacrificio hoy estamos aquí en su casa. Oremos al Señor. Amante Padre que moras en el cielo, al estar ante ti, Señor, te damos gracias. Porque un día, Señor, en esos planes divinos, tú, Señor, decidiste darnos salvación, enviando a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Padre, tú sabes que como hijos tuyos estamos agradecidos, porque siendo inmerecedores de este gran acto de misericordia, tú lo hiciste. Tú sabes, Señor, que como criaturas tuyas no tenemos bienes, no tenemos nada para comprar nuestra salvación, porque todo lo que permites que toquemos, lo haces, Señor, para que nosotros subsistamos en el mundo. Y por lo tanto, gracias te damos, porque quisiste enviar a Jesús para pagar por nuestros pecados, para presentar esa ofrenda preciosa ante ti. Y hoy solo te rogamos, Señor, ayúdanos a serte fieles para que cada día, Señor, vivamos en tu temor. Permite, Señor, que en esta semana nos apartemos de todas aquellas tradiciones vanas, de aquellas burlas que el mundo hace, y vivamos nuestra vida únicamente para ti. Y si algo podemos hacer por el mundo, presentémosle al Cristo que muere en la cruz y que resucita al tercer día para darnos salvación y vida eterna. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por el mensaje que ha sido explanado en esta mañana. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos estar dispuestos, ¿verdad?, en poder buscar al Señor, en poder servirle y en poder adorarle. Voy a invitarles para que podamos entonar un himno más antes de poder salir a escuela dominical. El himno número 56 en el himnario de fe y alabanza, En busca de obreros. Himno número 56. Buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh, Señor, es mucha la labor. Yo quiero ser de allá. Danos luz ardiente, fe y valor.
salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. Que cada uno de nosotros, hermanos, estemos dispuestos para trabajar en la obra del Señor. Les invitamos entonces para poder pasar a nuestras clases, a la escuela dominical de este día domingo.